El primer video que subí al canal analizando algún tema de la saga X fue este, destripando el tema de X de Sky Lagoon. En ese entonces dije que ese tema me parece superior al tema de Zero. Obviamente, opiné eso habiendo escuchado ambos hosts. Pero ya que me han estado pidiendo el tema de Zero y ahora que voy a analizarlo, puede que cambie de opinión. No sé, vamos a ver. Yo soy Alonso y esto es Destripando la música de videojuegos, la sección del canal donde analizamos la música de los videojuegos clásicos para que puedas aplicarlo a tus composiciones. Si esto te interesa, te invito a suscribirte. Y si quieres enterarte de adelantos de futuros videos, pues sígueme en Instagram. El link te lo dejo fijado en el primer comentario. El tema de hoy, Zero Sky Lagoon. Vamos a dividir el tema en secciones y analizar cada una. En este caso, el tema cuenta con 5. Cuando un tema inicia con un fill de batería así, sabes que algo poderoso viene. Esta primera sección inicia con el fill de toms que te mostré y con una vigorosa batería golpeando fuerte el platillo denotando el inicio de cada compás, acompañado de firmes toques a los toms por cada pulso. La pegada es distinta en el tercer pulso ya que es todo un fill de toms, al igual que el último compás, el cual termina con una tarola enérgica que aparece por primera vez en este fragmento antes de iniciar la segunda sección. La batería está acompañada por una guitarra en el fondo que toca las notas La bemol, Si bemol y Do. Es un movimiento armónico de 6-7-1, muy utilizado en distintos temas de Mega Man. El ritmo de la armonía es bastante poderoso, con saltillos y semicorcheas, ritmos rápidos que contrastan de manera magistral con la duración de un pulso de la negra, el que encontramos en medio. Este freno repentino da un color distinto que diferencia esta sección de las demás. Por otro lado, la melodía es el quinto grado de las notas que se han venido tocando en la armonía. Es decir, si la armonía inicia en La bemol, contamos 5 notas a partir de esta y ¡pimba! Tenemos su quinta. En ese sentido, la progresión de la armonía está conformada por las notas Mi bemol, Fa y Sol. Me gusta el sintetizador de la melodía. Es como si el sonido naciera y tocara su punto final en cada nota. Algo curioso es que este tema inicia en ascenso, a comparación del tema de X de Sky Lagoon, el cual inicia en descenso. El poder se siente aún más. Me encanta que en esta sección la batería recién incluya los golpes a la tarola. Si nos damos cuenta, en el intro no hay tarola, a excepción de ese toque final. Combina bastante genial con el ritmo acelerado de la guitarra y te avisa que desde ahora en adelante el tema no va a parar. Por supuesto, al final de la sección la batería hace el clásico fill de toms que anuncia el inicio de la siguiente parte. La guitarra eléctrica entra con un ritmo imparable de galopas y semicorcheas. Ritmo que, al igual que el movimiento armónico de la primera sección, también es bastante utilizado en distintos temas de Mega Man. Ahora, he leído sus comentarios y sí, ya sé que no entienden cuando hablo estrictamente de tonalidades o partituras. Sí, ya entendí. Entonces, quiero platicarles un poco de teoría musical antes de hablar sobre la armonía de esta sección. Editor, ponme a Vivaldi para esta sección. La tonalidad es el conjunto de sonidos que tienen relación entre sí y en base a una nota central. Por ejemplo, el tema de Zero está en Do menor. Eso quiere decir que el primer conjunto de sonidos que conforman esta tonalidad son las notas de su escala: Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol y Si bemol. A partir de esta formamos los acordes, los cuales serán el segundo grupo de sonidos que la van a integrar. Para crear un acorde partimos desde la escala agrupando de 3 a más notas. Iniciamos desde cualquiera de ellas y vamos contando 3 espacios. Formemos el primer acorde de esta tonalidad. Iniciamos con la primera nota de la escala, Do. Contamos 3 espacios, Do, Re, Mi bemol, y Mi bemol sería la segunda nota del acorde. Contamos 3 espacios más, Mi bemol, Fa, Sol, y Sol sería la tercera nota, y así formamos el primer acorde de la tonalidad, Do menor, también conocido como primer grado o tónica. Repetimos la misma fórmula con las demás notas. Y he ahí los 7 grados de la tonalidad.
Ten en cuenta que cada grado tiene una función específica dentro de una tonalidad, mientras que unos suenan más estables, otros suenan más tensos. Ya veremos esto más adelante. Ahora hay tonalidades mayores y menores con distintas alteraciones, o sea, con notas bemoles o sostenidas, lo que permite crear distintos acordes y por ende contar con un mundo de posibilidades, ya que todas tienen un sonido particular. Regresando al tema, la tonalidad este es Do menor. El primer grupo de acordes inicia por el primer grado. Este funciona como el hogar de la tonalidad. Luego avanza al séptimo grado. Este tiene cierta tensión a regresar a la tónica, a casa. Luego vuelve al primer grado y termina en el quinto. Este tiene el mayor poder resolutivo dentro de todos los acordes. Entiéndase por poder de resolución al acorde que pide retornar al primer grado, aunque en tonalidades mayores este poder se siente más que en las menores. Y efectivamente, el segundo grupo inicia con el primer grado. Luego de ello, en lugar de retroceder, sube al segundo grado, uno más al tercero y finaliza en el segundo grado. En cuanto a la melodía, para mí representa heroísmo y determinación. Me encanta la combinación de notas de larga duración en la melodía con notas rápidas y frenéticas de la armonía. Es una confrontación donde los sonidos se acoplan perfectamente. La batería incrementa su ki y le añade golpes de doble bombo en semicorchea. O sea, si la batería en la segunda sección ya era potente con esos golpes de tarola por cada pulso, con este doble pedal se vuelve aún más genial y mucho más energética. Y por si fuera poco, terminando la sección la batería agrega golpes al ride. Toda la sección se mantiene con este doble bombo. ¡Dios mío, qué buen tema! Ok, continuemos. La melodía es más aguda y por supuesto suena mucho más heroica. Y la armonía inicia con el sexto grado de la tonalidad. Como ya dije en otros videos, cuando una sección inicia con el sexto grado da la sensación de encontrarnos en un tema distinto. Esta sección finaliza con semicorcheas en una sola nota, Do, que es el preludio para la siguiente sección en la cual esta nota será la protagonista. Debo confesar que estoy enamorado de la batería. ¡Cuánta energía! Nunca me había dado cuenta de cuánto poder expresa la batería en este tema. Esta sección inicia después del fill típico que denota el fin de cada sección. El primer grupo continúa con ese doble bombo poderoso que me encanta. Pero ahora entra la tarola con golpes fuertes por cada pulso. Eso, junto al golpe del platillo del segundo y tercer compás, aumenta la tensión de esta sección. El segundo grupo continúa con estos golpes y como siempre finaliza con un fill de toms. Si hace un momento dije que la nota Do sería la protagonista, es porque esta es la única nota que se mantiene durante toda esta cuarta sección. A mi parecer, sostener una única nota ayuda a mantener una fuerte tensión al no estar seguro de qué viene después y mantenerte la expectativa. Por supuesto, la melodía sigue con esos tonos tan heroicos, pero a la vez llenos de energía y poder. Sé que estoy utilizando mucho la palabra poder y heroico, pero es que son las palabras que se me vienen a la cabeza para describir estas secciones, y siento que cuadra perfectamente con la visión que entonces teníamos de Zero, de ser un personaje bastante fuerte. Toda esta tensión generada en la cuarta sección tiene que tener una resolución épica, ¿cierto? Pues tú júzgala. Vuelvo a lo mismo. ¿Escuchaste esa batería? Dios mío, regresamos a la batería y ahora con golpes a los platillos por cada pulso. El tema explota en esta sección y cada instrumento ayuda a generar ese sentimiento de clímax y punto más alto de la pieza. Pero no.
La batería no es la protagonista de esta sección. Obviamente lo es la melodía con ese solazo que se mete el instrumentista. Qué buena manera de reventar una tensión con un solo espectacular, lleno de combinaciones de ritmos rápidos y pausas con ritmos de duración más larga, para regresar a las frenéticas semicorcheas. He tratado de escribir este solo en una partitura para piano. No quiero que mi esfuerzo sea en vano, así que te la voy a mostrar. Wow, este ha sido un viaje lleno de emociones. Me parece loquísimo cómo en alrededor de un minuto un tema puede transmitir tanta energía y poder. Si tengo que comparar este tema con el de X, primero tengo que decir que me gusta el contraste entre ambos. Siento que el de X tiene una vibra más de justicia, de ley, de orden, mientras que el de Zero tiene una onda más poderosa, vital y heroica. Ambas comunican emociones distintas en géneros diferentes y cada una logra transmitir su propósito de manera excelente. Sin embargo, tengo que admitir que el tema de Zero me ha fascinado y ahora siento que es mejor al de X. Sí, ya sé que en este video digo lo contrario, pero es que no me había detenido a analizar el Lost a detalle y simplemente no entiendo por qué no me había atrapado esos ritmos tan geniales del tema de Zero en un inicio. Aunque comparando primeras secciones, lo mejor se lo lleva el tema de X, con ese bajo en descenso y esos sintetizadores cuyos sonidos nacen y aumentan gradualmente. El resto de las secciones es enteramente de Zero. Y el saludo especial se lo lleva el gran Onur Allahu Akbar. Gracias por compartir mi video en Instagram y obviamente por todo el apoyo brindado. Tu usuario quedará inmortalizado en este video. Dale like y suscríbete para más destripaciones. No te olvides de seguirme en Instagram y de compartir el video. Nos vemos en la siguiente.